La advertencia de Abrams a las empresas que siguen negociando con Maduro. El representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, dijo que las sanciones contra Rosneft fueron solo un paso y que van a haber otros blancos, avisando a aquellas empresas extranjeras que siguen colaborando con el régimen de Nicolás Maduro. Explicó que las sanciones que el gobierno estadounidense ha impuesto a empresas vinculadas con Nicolás Maduro tienen el objetivo de ser reversibles y temporales y busquen que se negocien elecciones libres, justas y legítimas. ¿Cuál es el objetivo de las sanciones? Las sanciones son reversibles, tienen la intención de ser temporales, de forzar al régimen de Caracas a hacer algo que no ha querido hacer, negociar elecciones libres, justas y legítimas en Venezuela, para que pueda emerger en esta crisis. Apuntó Abrams durante una conferencia de prensa telefónica desde Washington. El martes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que Rosneft Trading y su presidente Didier Casimiro habían sido sancionados como parte de una nueva serie de acciones. Sobre los castigos anunciados contra la petrolera cuya propiedad es del gobierno ruso, Abrams advirtió que los movimientos comerciales de esta compañía a partir de ahora son complicados. En ese sentido señaló que muchas empresas no quieren hacer negocios con corporaciones sancionadas para no recibir castigos. Hay muchas compañías aseguradoras del mercado de negocios que cuando una compañía recibe sanciones ya no trabajan con ella para no recibir sanciones, indicó sobre la vulnerabilidad de Rosneft Trading con sede en Suiza. Aviso a los consumidores de crudo. Por eso indicó que tiene la intención de hablar con los consumidores principales del petróleo venezolano que están en China, África y la India, para que reduzcan al máximo el consumo de crudo procedente del país. Diremos a los consumidores del petróleo venezolano que busquen por otro lado, porque cualquier compañía prudente se alejará de ese negocio. Esperanza a los movimientos de Rusia. Con todo, confía en que el gobierno ruso juegue un papel fundamental en esta grave crisis política, social y económica en Venezuela. A raíz de estas sanciones, convencido de que los castigos no afectarán las relaciones entre Rusia y Venezuela, espera que el Kremlin hable con el Palacio de Miraflores para encontrar una salida a este escenario. Por su parte, la Embajada de Rusia en Estados Unidos rechazó las sanciones, acusando a Washington de competencia desleal. La administración de Estados Unidos trata de sacar a las compañías rusas de Venezuela, mientras que compañías estadounidenses continúan sus operaciones en el país, escribió la embajada en su cuenta de Twitter. El cartel de los soles infiltró las FFA en Venezuela, revela un informe de la ONU. Por primera vez, el órgano de las Naciones Unidas encargado de vigilar el cumplimiento de los tratados sobre drogas presentará en un informe su preocupación por los indicios de que en Venezuela los grupos organizados han logrado infiltrarse en las fuerzas de seguridad del Estado para facilitar las operaciones de narcotráfico. Los expertos de la ONU van al fondo en su aseveración al reconocer que el Cartel de los Soles es una organización que ha permeado los cuerpos de seguridad en Venezuela, en contracorriente a las afirmaciones de la cúpula que encabeza Nicolás Maduro, que ilegítimamente permanece en el poder y quien asegura que es irreal la existencia de tal organización, por ende que tal aseveración responde a una campaña de sus opositores y Estados Unidos para criticar a su régimen. El informe anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que se presentará el 27 de febrero en Viena, y al que Diario Las Américas tuvo acceso previo en exclusiva, se centrará en la mejora de los servicios de prevención y tratamiento para los jóvenes con adicción a las drogas, sin dejar de alertar nuevamente que las recientes leyes que autorizan el consumo de cannabis con fines recreativos sigue siendo motivo de preocupación para este organismo. Además de su detallada información sobre las políticas que en 2019 los Estados miembros aplicaron en el combate contra las drogas, la mención sobre la situación en Venezuela merece especial atención. Por primera vez un organismo independiente de la ONU como la JIFE presenta informes desde 1992, reconoce la penetración dentro de las fuerzas de seguridad venezolanas como responsable en el negocio del narcotráfico, dándole nombre y apellido. En el párrafo 578 del informe de 2019 pendiente de publicación, los expertos de Naciones Unidas admiten
que hay indicios de que en la República Bolivariana de Venezuela los grupos delictivos han logrado infiltrarse en las fuerzas de seguridad gubernamentales y han creado una red informal conocida como el Cartel de los Soles para facilitar la entrada y salida de drogas ilegales. El Cartel de los Soles, como se ha descrito a los oficiales venezolanos, los componen en su mayoría generales de las Fuerzas Armadas implicados en tráfico de drogas, los cuales en muchos casos operan con el respaldo de altos funcionarios del gobierno, si no es que ellos lo son. Los expertos en materia de seguridad reconocen que no es un grupo organizado verticalmente como los carteles del narcotráfico colombiano o mexicanos, actúan más bien como un grupo de individuos en conexiones burocráticas que pueden tener poco o ninguna coordinación uno con el otro. La aseveración de los técnicos de la JEFE sobre el caso venezolano, recogida en 5 líneas de este informe, precede de la afirmación de que en los últimos años los grupos delictivos organizados han transportado grandes cantidades de drogas ilícitas a Europa y Estados Unidos desde Colombia pasando por Venezuela, una situación histórica reconocida por los gobiernos de estos países. Las fuentes anónimas que compartieron el informe con Diario Las Américas se mostraron preocupados por las presiones que en las últimas semanas los funcionarios venezolanos en Viena, sede de la JEFE, ejercieron para evitar que la referencia a su situación fue presentada en este documento con carácter de difusión mundial. En el informe se afirma que en 2018 se desmantelaron un total de 33 laboratorios ilícitos de cocaína de tamaño mediano en Venezuela, cerca de la frontera con Colombia, al referirse a la política antidroga que las autoridades venezolanas. Para Maduro, sin embargo, que Naciones Unidas y en concreto JIF reconozcan este nuevo reporte como el cartel de los soles en el tráfico de drogas, sienta un precedente que validaría las denuncias de los críticos a su régimen dentro y fuera de Venezuela. Los militares se convirtieron en el principal sostén de Maduro en el poder tras la muerte del mandatario Hugo Chávez, y cuando en Venezuela se habla del cartel de los soles, directamente la relación entre narcotráfico y Fuerzas Armadas sale a colación. El malestar del gobierno de Venezuela fue evidente. Hubo reuniones con las máximas autoridades de la JIF, donde la parte venezolana lo que quería saber era de dónde obtuvimos esta información sobre el cartel de los soles, y claro, su petición expresa era que elimináramos este apartado, dijo una de las fuentes que suministró el reporte a Diario Las Américas. En marzo de 2019, la Oficina Nacional Antidrogas venezolana reiteró su reconocimiento a la JIF como el único órgano para fiscalizar la aplicación de los tratados internacionales en materia de drogas, una forma de desacreditar el Informe Mundial sobre Drogas que el Departamento de Estado estadounidense publica anualmente y en el que Venezuela se perfila como país de gran tránsito de drogas hacia Norteamérica con la venia de sus autoridades. A pesar de ese reconocimiento de las autoridades venezolanas, desde 2014, ninguna misión de la JIF ha pisado Venezuela, tomando en cuenta que es el gobierno quien oficializa la invitación. La JIF es un órgano independiente de vigilancia para la aplicación de los tratados de fiscalización internacional de drogas de la ONU. Está formada por 13 miembros elegidos por el Consejo Económico y Social que presta servicios a título personal y no como representantes de los gobiernos. El informe anual se basa en datos proporcionados a la JIF por los gobiernos, entidades de la ONU y otras organizaciones. También se utilizan información de organizaciones internacionales como Interpol y la Organización Mundial de Aduanas, así como organizaciones regionales. Desde 1992, el informe contiene un estudio amplio de la situación en materia de fiscalización de drogas en el mundo. Al ser un órgano imparcial, tiene por objeto mantener informados a los gobiernos de situaciones que puedan poner en peligro los objetos de los tratados de fiscalización internacional de droga, dice uno de sus postulados. Reportes críticos. En menos de un año, esta es la segunda ocasión en la que una entidad vinculada a Naciones Unidas critica la situación venezolana de forma directa. La alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, presentó el 9 de septiembre de 2019 un informe al Consejo de Derechos Humanos con duras críticas de la gestión de Maduro y su manejo de la crisis política y económica, donde las acciones extrajudiciales y la opresión a la disidencia coparon el reporte. En el peor de los casos, según advirtieron los investigadores de las Naciones Unidas que visitaron Venezuela en 2019, los comandos de las Fuerzas Especiales venezolanas creados para combatir el narcotráfico y la delincuencia extrajudiciales en los últimos
18 meses, incluso manipulando las escenas para que pareciera que las víctimas se resistieron al arresto. Para los testigos de las Fuerzas de Acciones Especiales, son como escuadrones del servicio del Estado, se afirma en el informe del Consejo de Derechos Humanos. Desde 2008, cuando el Departamento del Tesoro sancionó por primera vez a militares venezolanos por su implicación con el narcotráfico, el término cartel de los soles comenzó a sonar en los pasillos de las Cortes y Fiscalías de Estados Unidos por las implicaciones de oficiales de las Fuerzas Armadas de Venezuela con el tráfico de cocaína. El caudal de información sobre los vínculos de funcionarios venezolanos con traficantes que las Cortes de Florida y Nueva York conocen han servido para armar al menos 40 expedientes en los cuales aparecen implicados sobre todo militares y policías que abrieron las puertas al tráfico de cocaína desde Venezuela, reveló una investigación de Diario Las Américas. Otro de los puntos claves del informe para este año en su paso por la situación de Sudamérica es la vulnerabilidad en materia jurídica en la lucha contra nuevos tipos de drogas que están surgiendo. Los países de América del Sur no cuentan en la actualidad con ningún instrumento jurídico regional específico como un instrumento de la OEA que permitan a los países de la región hacer frente común ante las nuevas sustancias psicoactivas potencialmente peligrosas.